que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos como siempre un programa espectacular que te va a llenar de conocimiento, te va a llenar el alma y vas a salir diferente, que ese es nuestro propósito. Tenemos un panel de lujo en el día de hoy. Como siempre tenemos al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, educador y teólogo. Buenos días, Anet, buenos días a los amigos y hermanos que nos escuchan a través de los medios audibles y visibles, ¿verdad? De Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Y me toca a mí, ¿verdad?, tener el honor, el privilegio y la deferencia de presentar nuestro panelista invitada en esta ocasión, que con mucha satisfacción, pues claro, procedo a presentarla. Me refiero a mi amiga y mi hermana en Cristo y pastor. Es la doctora y pastora Sandra Oyola, del Centro de Discipulado Mundial del pueblo de Humacao, la ciudad de Humacao, que nos visita, es invitada a recurso en esta ocasión. Y ella va a estar esbozando el tema, las influencias internas del alma, porque el alma nuestra, según la perspectiva teológica de la vida cristiana, tenemos un alma por la cual Cristo murió, ¿verdad? Y hace que Cristo le da un énfasis y le pone un detalle que muere por ella, ¿no? Así que este asunto del alma en esta fe cristiana es un asunto trascendental, un asunto de amplio significado y sentido, pero esta alma no funciona sola, no está aislada, ¿no? Sino que sí es sabido que hay distintas influencias y que el alma lucha contra esos procesos, y ese es el tema que la doctora Sandra Oyola nos ha de traer. Bienvenido, Sandra. Bienvenida. Bienvenida. Amén, gracias. Y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de estos medios, bendiciones. Es un privilegio para mí estar aquí en este programa Cerebro Espiritual. Amén, amén. Gracias. ¿Cómo describirías lo que es el alma? Está configurada en esta biología, en esta anatomía. ¿Qué dirías acerca de ella? ¿Cómo la puedes describir? ¿Qué nos puedes enseñar, ilustrar? Sí, la pregunta es interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros conocemos el alma en términos hebreos como nefesh. Es uno de los vocablos traducidos generalmente en castellano. Aparece aproximadamente 780 veces en el Antiguo Testamento, eso de acuerdo de la versión bíblica, y se puede ver en la primera cita bíblica, se refiere a lo que tiene vida. Dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que se refiere a lo que tiene vida. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra griega, encontramos varios términos respecto al alma, y aparece leído en español psique, que se usa equivalente a la palabra hebrea nefesh. Pero hay 11 casos en los evangelios donde se expresa la seguridad de la vida después de la muerte. Así que en todos los 4 evangelios la palabra neuma es equivalente a ruá. También se usa para indicar la vida espiritual. Y la palabra cardia, que se usa para expresar la vida psíquica del hombre. O sea, que es un concepto que no está restringido solamente a los términos teológicos. Se abarca lo religioso, lo espiritual, y abarca también distintas lenguas, aún las ciencias de la filosofía, y se concibe y le da mérito como un elemento trascendental de la persona. Qué bien, respecto al alma. O sea que aquí la doctora Oyola nos ha dado un insumo, ¿verdad? Que no es un término, vocablo exclusivo de la fe cristiana, sino que es considerado por otras disciplinas, disciplinas del saber humano, ¿verdad?
que le han dado vigencia y le han dado sentido a esa expresión. Ahora, dado que el alma funciona desde la interioridad de nuestro ser, porque sostenemos que es algo que tiene vida en sí mismo, pues claro, hay unos componentes biológicos, fisiológicos, anatómicos que están en profunda interacción con esa alma y que por lo tanto eso supone que el alma es influenciable, ¿verdad? O distintos procesos pueden influirla de alguna manera, pueden afectarla, o positiva o negativamente, por ejemplo el componente emocional. ¿Qué nos puede abundar en cuanto a eso? Sí. Dígame, doctora. Sí, no, precisamente estamos viviendo en un tiempo donde hay tantos estímulos externos. Wow. Y nosotros consideramos que todos esos estímulos externos son los que afectan directamente al alma. Wow. En este caso, en este programa que estamos hablando de nuestra fe cristiana, pero la realidad que las influencias más directas que recibe el alma son internas. Oh. Y por eso el tema que hemos escogido, ese concepto del ser interior, la esencia interior, esa vida no física, ese carácter inmaterial del ser humano, esa personalidad, lo que hay dentro. Por lo tanto, nuestra alma, aún con todo lo que pudiéramos aquí hablar respecto a esos estímulos externos, está sujeta a procesos fisiológicos internos del cerebro. Wow. Cuando decimos mayoritariamente es que estos es lo que afecta el alma y es nuestra alma la que está sujeta a las emociones. Cuando nosotros escuchamos en términos de la psicología cristiana, obviamente, y habla de que el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad, pues realmente estamos hablando de un área en el cerebro que se conoce como el sistema límbico del cerebro. Ese sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Ese sistema está formado por estructuras como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, entre otros detalles más. Quiere decir entonces que el alma es donde se procesan a nivel emocional y que forman nuestras conductas a través de ese sistema. Entonces nos arroja mayor claridad precisamente en estas reflexiones, en este programa de Cerebro Espiritual. Como siempre he dicho, es la evidencia científica de nuestra teología. Wow. El apóstol Pablo es el que hace énfasis y de hecho es la base que usamos cuando él dice que se encuentre irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo. Es Pablo el que define de esa manera nuestro ser integral. En el Antiguo Testamento no aparece de esa manera, pero sí en el Nuevo Testamento a través de esa expresión de Pablo. Quiere decir entonces que nuestra alma procesa nuestras emociones, por lo tanto es ahí donde se afecta. O sea, wow, cuando estamos enfrentando alguna crisis y le pedimos a Dios ayuda, auxilio, socorro, dirección o consejo, porque emocionalmente nos sentimos afectados, siempre nuestras emociones estarán implicadas afectando directamente nuestra alma. Por lo tanto, como las emociones son procesos de descargas químicas de forma fisiológicas dentro del cerebro, estas sensaciones como tal, pues entonces nos estamos percibiendo, definiendo, descifrando e interpretando que la mayor dificultad del alma está expresada en formas de sensaciones fisiológicas internas. Es decir, estoy siendo sacudida por fuertes emociones que son descargas químicas de neurotransmisores que se producen en sensaciones que me están afectando. Le pregunto, doctora, cuando nosotros no conocemos al Señor, tenemos esas influencias, ¿verdad? Uh-huh. De lo que es la vida, ¿no? En nuestra alma, y crecemos con eso. Cuando dice cómo vencer las influencias internas del alma, tendrá mucho que ver entonces cuando llega la parte espiritual a nuestra vida, en la conexión con el Señor, cómo se sana esa alma, esas emociones, cómo uno las va sometiendo a lo que es Dios, y uno poder vivir una vida
dentro de sus emociones, que el espíritu tenga más control que nuestras emociones, ya que van siendo sanadas en el caminar. Porque hay muchas personas que están afectadas en sus emociones, aún en la iglesia. Claro. Entonces está cómo ellos pueden vencer esas influencias que ya son del pasado, pero ya conocen a Cristo, y tenemos que llegar a esa sanidad y a esa integración de lo que es las influencias de parte de Dios. Ya para el próximo segmento, pero déjame plantear una pregunta para que dejarla en el tintero, ¿verdad? Que la doctora nos las pueda contestar. Siendo que nuestra alma, como ella plantea y esboza, está sujeta a todo múltiples efectos, sensaciones de las emociones, es sabido que cuando las emociones afectan a uno, hacen claudicar el alma, en la cual uno está como las olas del mar que van y vienen, o nos pone un doble ánimo en nuestro espíritu. Y es como la Biblia dice, el hombre inconstante en sus caminos, el hombre de doble ánimo, y describe las olas del mar. Es decir, que nuestras almas, por estar sujetas a todo este vaivén de descargas de neurotransmisores, la ponen propensa a que se distancie del Señor o a tomar decisiones incorrectas. Porque en Ezequiel nos habla que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Ahora mismo estaba leyendo. Es decir, que pone un peso sobre nuestra alma, diciéndole, mira, si te dejas llevar por esas influencias no dañinas, sino esas descargas que son emociones, estamos hablando de las emociones negativas y de las positivas. El alma está propensa a eso. ¿Cómo entonces esa alma puede vertir ese camino diferente, a no ser tan propensa a esas emociones, a no estar sujeta tanto a esas emociones? Tenemos un minuto en este segmento, si hay algo que nos pueda de lo que estábamos comentando. Sí, precisamente hay unas sensaciones fisiológicas que son naturales en el ser humano, como el hambre, la sed, el cansancio, el esparcimiento, pero también están los estados variados de emociones, las necesidades afectivas, físicas, evocación de memorias de difícil manejo, estilos y formas de pensamiento, interpretación de experiencias vividas. Lo que vamos a ver en el próximo segmento es dónde nace todo esto para trabajar el problema en su nacimiento y ver el resultado entonces a nivel del alma. Wow. Pues vámonos ahora con esto a unos comerciales. No te vayas, que esto está bien interesante. Muy bien, sí. Quédate ahí en el programa, que ahorita venimos con otras grandes respuestas y otro segmento educativo. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Recuerda, no podemos olvidar a nuestros auspiciadores, así que te los voy a mencionar para que los visites y también pues vayas y colabores con ellos. Tenemos a la Panadería La Estancia en el barrio Piña de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón en Carolina en el 787-453-7878. 787-453-7878. También tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrícula y orientación puedes llamar al 787-504-8989. 787-504-8989. A partir de octubre tenemos matrícula online y puedes obtener tus grados y puedes tener todo lo que necesites, pero oriéntate llamando al 787-504-8989. También tenemos Cabellos con Arte en el 787-923-8150. Esto queda en Sierra Bayamón. Bueno, vamos a continuar con este programa, ¿verdad?, que tenemos tan interesante. Cómo vencer las influencias internas del alma. Eso es muy necesario en estos tiempos, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida cristiana. Así que vamos a dejar a la doctora que nos siga dando información. Hay algo que constantemente repetimos según lo aprendimos. Yo no puedo controlar lo que ocurre a mi alrededor. Las cosas externas que se desatan a mi alrededor yo no las puedo controlar. Pero es mi responsabilidad manejar cómo proceso lo que me pueda afectar internamente. Esa es mi responsabilidad. Wow, claro. Por lo tanto, ahorita estamos hablando de las sensaciones fisiológicas y estábamos hablando de las respuestas emocionales.
Y hay que mencionar que cada vez que tenemos un pensamiento, dada la naturaleza del contenido de ese pensamiento, nuestro cerebro va a interpretar el contenido y el cerebro va a traducir a sensaciones fisiológicas. Eso debemos tenerlo siempre presente. Si las emociones son procesos químicos, estos surgen de algún lado. Por lo tanto, estos procesos químicos son respuestas del contenido de nuestros pensamientos, que se traducen a impulsos bioeléctricos, y de ahí se da el proceso de sintetización, y en ese proceso es que se da los procesos bioquímicos. Quiere decir que las emociones no surgen de la nada, son respuestas. O sea, mi alma responde al contenido de mis pensamientos. Si estos son negativos, mis estados de ánimo van a ser negativos. Si el contenido del pensamiento es positivo, pues mi alma va a actuar en esa dirección. Pero si el contenido del pensamiento es la palabra viva de Dios, que transforma, que imparte, pues automáticamente mi alma va a recibir esa vida espiritual que me provee la palabra de Dios. Por lo tanto, repito, si el pensamiento es negativo, el cerebro va a hacer su trabajo. O sea, el cerebro va a procesar sensaciones fisiológicas, la información. Si es la palabra, entonces el proceso de las sensaciones va a resultar en vida. Entonces, Dios que diseñó nuestro cerebro y puso función, también le puso leyes que rigen esas funciones en el cerebro. Por lo que el cerebro va a traducir fielmente el contenido de mis pensamientos a pura química cerebral. Para todos los efectos, todo comienza con el contenido de los pensamientos. Por lo tanto, estamos llamados a trabajar con lo que pensamos. Cuando estamos hablando de que nuestra alma no podrá ser liberada de esas influencias fisiológicas internas por ningún título académico que logremos en esta vida ni poseamos, ninguna posición que ocupemos, ningún ministerio que tengamos, ninguna destreza adquirida, ninguna membresía eclesiástica, solo la presencia interior del Espíritu Santo podrá darnos dirección, sabiduría, fortaleza, gozo, paz, perseverancia y propósitos espirituales que influirán más poderosamente en esas sensaciones fisiológicas dentro de nosotros, para ser vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Por lo tanto, es natural que nuestra alma responda en los procesos químicos al contenido de mis pensamientos. O sea, ¿cómo una conexión pudiéramos directa liberarnos entre lo que es lo abstracto de lo espiritual? Depende tu físico. O sea, usted dice que el cerebro químicamente responde a los pensamientos y por ende las emociones. O sea, como algo intangible, espiritual, es el que tiene el control en realidad. Claro. De lo que va a producir tus emociones. Basado en lo que dice la doctora Oyola, esto es un pie forzado a pensar que para yo poder entonces sanar mis emociones que afectan mi alma, las puedo sanar desde la plataforma de lo que tengo en los pensamientos. Esa sería la línea, ¿verdad, pastora? Exactamente. Precisamente es que la palabra en general afirma esto que estamos hablando aquí. Jehová Dios dice a través del profeta Jeremías: pondré coherencia entre pensamiento y conducta. O sea, Dios sabe, porque diseñó este cerebro, todo lo que se desencadena desde el contenido de mis pensamientos. No estamos hablando de la actividad de pensar, estamos hablando del contenido del pensamiento. La esencia del pensamiento mismo. Él sabe que ahí es que se origina todo. El contenido del pensamiento, como impulso eléctrico, bioeléctrico, va a desencadenar unos procesos químicos que son emociones, sensaciones, sentimientos, y que estos van a regular mi conducta. Pues entonces él dice: pondré mi palabra no en tabla de piedra, la pondré en sus corazones. Ahí el término corazón es pensamiento, la pondré en sus mentes, en su espíritu, porque el contenido de su palabra en formas de pensamiento son las que van a trabajar con mis estados emocionales para que resulten en la conducta que Dios espera de cada hijo de él. Dentro de esa escritura
que usted está mencionando, que es pondré mis palabras en un corazón de carne, quitaré de vosotros el corazón de piedra para poner uno de carne, lo que termina diciendo es para que yo pueda escribir mis mandamientos en él y tú los puedas poner por obra. Exacto. Eso es lo que termina el versículo. Exacto. O sea, Wow. que si tú no bregas con eso, no hay manera que por más que tú me quieras obedecer, por más que tú me quieres servir, no puedes, porque hasta que yo no pueda escribir mis mandamientos en tu corazón, tú no los vas a poder obedecer. Y él dice, y pondré un espíritu nuevo. O sea, porque sin la asistencia del Espíritu Santo no lo lograremos. Hay que hacer Él espacio. vino a hacer ese trabajo en nuestro interior. Es decir, que el proceso de naturaleza espiritual, desde esta perspectiva de esta nuestra fe, amada fe cristiana, no es un proceso solo abstracto, intangible, invisible, es un proceso concreto que se traduce a pura neurobiología, a pura química cerebral. Y aquí estamos explicándolo a nivel fisiológico y espiritual. Ambos. Es decir, tal vez como el lema de la misma universidad, con mi fe puedo creer los milagros de Dios, pero con mi ciencia puedo explicar en los milagros de Dios. Y eso es lo que estamos dándole de alguna manera, una explicación que todavía no se había hallado en algún lugar, pero aquí estamos explicándolo a través del conocimiento de la neuroteología cristiana. Y de hecho para mí es un honor decir que la doctora Sandra Oyola es facultad de nuestra universidad. Ella es una de nuestras distinguidas profesoras y por lo cual podemos ver la aportación significativa y trascendental que ella nos está dando, claro. Sandra, doctora Oyola, en resumen, para que el alma sea librada de todas estas sensaciones que son química cerebral, ¿cuál sería ese resumen para que se pueda ser librada de esas cosas que le agobian? Sí, es importante que tengamos esa respuesta de toda esta información que hemos compartido aquí. No es librarnos de las sensaciones, porque aunque le pida al Espíritu Santo que me dé su gozo, que me dé su paz, yo voy a estar sujeta a procesos de sensaciones fisiológicas. Es darme la capacidad de decidir por mí misma y no que las sensaciones fisiológicas fueran las que decidieran por mí. Aunque me sienta cansada, reposo en Él y continúo mi misión en Cristo. Ese cansancio no impedirá que yo le sirva al Señor. Pablo decía, atribulado en todo, pero no angustiado, en apuro, no desesperado, perseguido, pero no desamparado. Él dice, llevo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Si logro vencerme a mí misma y romper con las mentiras de autolimitaciones y engaños del enemigo, puedo vencer cualquier terreno de mi vida en su nombre. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo yo pudiera lograr esta gran victoria? Obedeciendo su palabra. Amén. Obedeciendo su palabra. Mi obediencia a su palabra me ayuda a manejar con todas esas sensaciones internas. Ellas estaban presentes en mi interior, pero no me van a determinar, que es muy diferente. Una cosa es que yo tenga esas sensaciones y obedeciendo a Cristo, entonces yo me convierto en un administrador y manejador de mis sensaciones porque estoy en mi obediencia a su verdad. Y eso purifica mi alma. O sea, cuando Dios te ha escogido para una misión, cuando Dios te llama, te forma para alguna asignación especial y tú respondes en obediencia, cueste lo que cueste, renuncies a lo que tengas que renunciar, pase lo que pase, en tu obediencia estás purificando tu alma. Dios dice, yo te estoy purificando a ti en la medida en que tú me obedeces a mí. Y eso lo dice la palabra del Señor. En la obediencia nuestra a la palabra, nuestra alma se está purificando. Wow, Amén. tremendo. Yo no voy a añadir absolutamente nada más. Esto es palabra de Dios. Amén, amén. Y educación, claro, a nuestra alma y a nuestra vida. Nosotros nos tenemos que ir rapidito a una pausa, pero vamos a regresar con una preguntita para el doctor Colón ¿cómo es? Abunda un poquito más y entonces nos despedimos. ¿Está bien? Amén. No te vayas, regresamos pronto.
Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos a la señora Delgado de Gurabo con una preguntita para el doctor Colón. Sí, adelante, Delgado. Hola, doctor. Buenas. Sí, mi pregunta es, ¿cuáles pudieran ser algunas de las influencias internas que afectan el alma? Muy buena pregunta. ¿Cuáles fueron? Pues mira, a nivel interno del organismo, básicamente el cerebro se comporta a través de muchas sensaciones, o sea, genera múltiples sensaciones y esas sensaciones de alguna manera, claro, el alma siendo un componente interno del sistema, del cuerpo, pues esas sensaciones afectan de forma directa el alma y esas sensaciones pueden ser producidas por el hambre, la sed, el cansancio, los estados variados emocionales, las necesidades físicas, nuestra activación de recuerdos y memorias, las experiencias vividas, claro que uno reacciona a ellas en forma de estímulo, pero sobre todo los estilos y formas del pensamiento. Es decir, la forma y manera en que tú y yo pensamos son aquellos procesos fisiológicos que más afectan internamente el alma. Por ello es que Dios nos quiere liberar primero a nosotros de nosotros mismos para que entonces seamos entonces nosotros libres. Y que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tenga buen nombre, en esto pensar. En esto pensar, correcto. Sí, exacto. Una de las influencias internas del alma, quizás con las que más batalla algún creyente, es con la evocación de memorias de difícil manejo. Wow. Muchas veces la culpa, el remordimiento, Claro. lo que pude haber hecho, lo que no pude haber hecho, cómo lo debía haber hecho. El Señor es claro en su palabra. Lo que Él ha borrado con la sangre del Cordero no debemos traerlo al presente. Dios es el Señor de nuestra vida. Él es el Señor de nuestros pensamientos, el Señor Amén. de nuestras emociones. Amén. Por lo tanto, Él es el que puede ir a esas áreas de las memorias y ayudarnos a manejar y entender y a superar todos esos pensamientos que pudieran traernos culpa. Wow. Repito y hago énfasis, la asistencia del Espíritu Santo es vital Vital. Muy para bien. lograrlo. Bien usted acaba de decir que el Señor, o sea, ¿quién es tu Señor? Y eso es bien importante porque de ahí es que se va a definir a quién tú quieres agradar. Cuando yo pienso algo negativo, no, esto no puede ser porque yo le quiero agradar a mi Señor. Y mi Señor dice esto. O sea, nosotros tenemos que tener definido en quién creemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Y todas esas cosas son las que van a influenciar nuestras emociones. Y de ahí en adelante, partir en qué yo creo. Creer es bien importante. Porque hay mucha gente que quiere, pero no cree. Hay mucha gente que desea, pero no hace. O sea, es bien importante partir de que nuestro Señor es el Señor Jesucristo, que es la fe que nosotros aquí profesamos y defendemos. Y usted va a ver cómo esos pensamientos se alinean a Él y por ende sus emociones no tienen otro lugar que no sea someterse a lo que usted está pensando. Amén. Así que vámonos, por lo menos la doctora y yo en este momento terminamos. La doctora va a terminar, se va a despedir y vamos a dejar al doctor Colón con el pensamiento del día. Amén. Ha sido un privilegio y un honor estar aquí en este programa, Cerebro Espiritual. Y recuerda que Dios nos ha dado una capacidad de desplazar un pensamiento con otro pensamiento. Tu realidad con el pensamiento de la verdad de Dios, que es la que transforma y cambia vida. Amén. Tremendo. Gracias, doctora, por su Nos vemos. asistencia y nos privilegia. Gracias, Anet. Bye. Regresa. Bendecidos. Bye. Todas las influencias interiores del alma pueden incidir dentro de nuestra alma precisamente y pueden convertir nuestra alma en una vulnerable, en una sensible y en una alma posiblemente tentada a pecar. También el alma podría verse limitada a creer que el único sentido de su existencia es vivir alrededor de tales limitaciones. Pero tu alma ni la mía tiene que estar sujeta a tales limitaciones porque nuestra alma ha sido lavada, ha sido perdonada por la sangre de Cristo para darnos un nuevo sentido de vida, unas nuevas expectativas de vida,
una redefinición de la misma vida y de la existencia. Todo ello por la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.